Bienvenidos a un nuevo video de Noticias CAP. Hoy vamos a hablar de dos refuerzos que va a tener el plantel dirigido por Alfredo Arias. Más concretamente en la zona de defensa, algo que está endeble con la lesión de Rack, con los rendimientos de Menose. Ya vimos que el entrenador ha estado probando con laterales de zaguero, tanto Aguirre Garay como Juan Manuel Ramos. O sea, quiere decir que no está conforme y no está seguro con los rendimientos y con lo que hasta ahora ha dado la defensa. Y si es así me parece correcto porque ninguno está conforme con lo que se ha visto en defensa. Creo que es el gran punto débil de Peñarol hoy y es algo que tiene que apuntar el técnico a mejorar y a potenciar. Hay dos jugadores, dos juveniles de los cuales se hablan mucho, incluso he preguntado y me han hablado muy bien de ellos, zagueros prometedores de formativas, las formativas de Peñarol, que sabemos que ha estado en el debe en el tema zaguero, que no ha sacado en los últimos años ni la mitad de los buenos jugadores que ha sacado arriba en la saga. Es algo que está en el debe, es algo que se empezó a trabajar hace muchos años y que, ¿quién te dice ahora no empecemos a ver esos frutos con jugadores en puestos que tal vez jueguen y se ganen un lugar? ¿Por qué no? Vamos a ir con los nombres de los zagueros. Uno de ellos es Andrés Madruga, que actualmente está en la tercera de Peñarol. Estos son los datos del amigo Yanka, que si hay alguien que sabe de formativas, es él. En cuanto a números, rendimientos, todo tipo de datos sobre formativas, los tiene él. Andrés Madruga, 19 años, se sumó a los entrenamientos con el primer equipo de Peñarol. Zaguero que juega por el sector derecho, fuerte en la marca y muy importante en el juego aéreo. Es uno de los zagueros más altos de formativas CAP. A mí también me agregaron que es un zaguero que también tiene una buena velocidad, que aporta eso a la hora de meter cierres, que se luce en ese tipo de cosas, que es un zaguero con velocidad. Acá estamos hablando de un zaguero alto, que tiene un buen juego aéreo, como lo detalla acá, que incluso viene a hacer un gol en uno de los últimos partidos de Peñarol en tercera, de cabeza. Así que estamos hablando de un jugador interesante para el primer equipo, que tal vez Alfredo Arias lo vea con buenos ojos de cara al partido del domingo con Deportivo Maldonado. Un partido que es la previa a lo que va a ser el partido del semestre contra River, por Copa Sudamericana, en donde claramente va a rotar el equipo. O sea, es algo que se sabe que va a pasar. La realidad es un zaguero. Yo en algún partido de formativa lo he visto. Es un zaguero alto, de buen juego aéreo, como lo dice acá. Yo creo que lo más importante es que dé cierta seguridad en defensa que hoy, por ejemplo, Menose no está dando. Ese es uno de los puntos a tener en cuenta. Si el entrenador lo prueba y le rinde, yo no vería con malos ojos que lo meta. Es verdad que también está, por ejemplo, el zaguero Pablo López, que se lo ha visto. Cuando ha jugado, se lo ha visto verde. La realidad, no ha jugado demasiado, pero cuando ha jugado se lo ha visto verde. Le tocó debutar en un Peñarol del año pasado, me acuerdo de un partido contra Liverpool, marcando a Carneiro, en un Peñarol complicado, ¿no? Complicadísimo. Jugó este verano, alternó ahí algunos minutos, algunos pasajes de minutos buenos, en donde se notó que también estaba verde. Por eso digo, hay que llevárnoslo de a poco, pero la realidad es que hoy Peñarol se ve obligado a tener que mirar sus formativas en ese puesto. ¿Por qué? Y porque no se incorporó acorde a lo que se tenía que incorporar en el mercado de pases en defensa. Es clara. Peñarol lo único que incorporó en defensa en el mercado de pases, en cuanto a zagueros, es Leo Coelho. Porque Rack y Menose era la pareja de zagueros del semestre pasado, del año pasado. Y la realidad es que Menose no había tenido un buen rendimiento el año pasado, y Rack no es que había tenido un mal rendimiento, pero tampoco se esperaba, se esperaba mucho más de Rack con respecto a lo que rindió. Yo, por ejemplo, esperaba más. Creo que es un zaguero aceptable, que ha dado un rendimiento de 6, 5 o 6 puntos, pero la realidad es que esperaba más. Esperaba que dé otro salto de calidad más en defensa, que de momento no lo ha dado. Capaz que cuando vuelva de la lesión y empiece a jugar más con Coelho, lo termina dando, pero de momento no lo ha dado. Como digo, Andrés Madruga, una de las opciones que tiene Alfredo Arias, una de las nuevas opciones que tiene el equipo en primera, y que no vería como los ojos que le eche mano. Ojo que acá hay otro zaguero también, y es Nahuel Herrera,
un zaguero de 18 años, es una categoría menos que Andrés Madruga, que también trabaja con el primer equipo de Peñarol, que es zaguero de muy buen porte físico, y veamos la altura, son dos zagueros altos y que se caracterizan mucho por el juego aéreo. Acá lo detalla bien, juego aéreo ofensivo-defensivo, fuerte en la marca, prolijo con la pelota y puede jugar por ambos perfiles. O sea, acá tenemos un Andrés Madruga que es un zaguero de buen porte físico, fuerte, que juega por derecha, y acá tenemos una Nahuel Herrera que también tiene esas características y también aporta un juego aéreo ofensivo y te puede jugar tanto por derecha como por izquierda. O sea, acá podemos tranquilamente tener una pareja de zaguero sin ningún problema. Que tengo entendido, ya han jugado juntos. Tengo muy entendido que ya han jugado juntos. Y que lo han hecho muy bien. Entonces, también acá se suma otra posibilidad para Alfredo Arias de, por lo menos, tener variantes y ver y probar a ver si alguno de estos juveniles te puede seguir creciendo en el primer equipo y definitivamente rompe los ojos como para meterse, ¿por qué no?, en el 11 titular. Muchas veces se dan este tipo de cosas. Muchas veces se dan estos jugadores que de la nada aparecen. Nahuel Herrera, por ejemplo, es un jugador que ha sonado bastante en formativas. Es un pibe conocido en formativas. Pero hay muchos jugadores que no son de tan renombre en formativas, que después cuando suben terminan apareciendo y definitivamente la rompen. Hablo del caso Menchenko. O Menchenko es un pibe que no llegó hasta hace mucho tiempo en Peñarol. Que se empezó a hablar de él post Libertadores U20. Por su rendimiento. Que se siguió hablando de él después de esa final intercontinental en donde estuvo a la altura y jugó un muy buen partido. Pero previo a eso, no era un jugador del que se hablara. No era un jugador de... me voy a los casos de, por ejemplo, un Facundo Torres. Facundo Torres, antes que debutara en primera, lo conocíamos todos ya. Ya todos sabíamos quién era. Esos casos voy. A casos de jugadores que no tienen tanto renombre formativa porque simplemente no sucede y que después terminan subiendo y terminan convenciendo y hasta explotando. Bueno, ¿por qué no pensar que Nahuel Herrera o Andrés Madruga? Nahuel Herrera, personalmente tengo el nombre, lo conozco mucho más que el de Andrés Madruga, pero ¿por qué no pensar que uno de ellos dos puede terminar explotando en primera división? Y ser el zaguero que definitivamente Peñarol necesita. Y por fin sacar un zaguero de calidad en defensa que el club en un futuro pueda hacer negocio o por lo menos pueda disfrutarlo un par de años en primera. Todos sabemos que los negocios que se hacen con los delanteros, incluso los volantes ofensivos, los mediocampistas, no son los mismos que se pueden hacer con los defensas. El precio es más bajo, todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué no pensar que tal vez podamos encontrar un zaguero que nos dé cierta seguridad en defensa y disfrutarlo un poco en el primer equipo? Estas son las dos nuevas alternativas que tiene Peñarol en la saga. Andrés Madruga, 19 años, y Nahuel Herrera, 18. Dos jugadores de formativas que hicieron todas las formativas en el club, que tienen, como digo, buen juego aéreo, muy buena estatura, la verdad que muy buena estatura. Acá vamos a repasar la estatura, pero 1,91 m para Andrés Madruga, zagueros saltos, y 1,87 m para Nahuel Herrera, que son dos futbolistas que le pueden dar una mano importante a Peñarol en saga y que tal vez terminen llenando el ojo del técnico y definitivamente tienen una posibilidad en el primer equipo. Más que nada, este partido con Deportivo Maldonado. Este día domingo, que es un partido en donde Peñarol juega el domingo y 48 horas después se juega el partido del semestre. Entonces, ahí sí creo que puede echar mano el técnico y muy probablemente veamos en la convocatoria a algunos de ellos o tal vez jugando. Así que bueno, lo mejor para los pibes, ojalá le exploten y sean una solución, que la verdad, en Peñarol es complicado. Sacar zagueros juveniles es difícil y cuando lo sacamos, que yo creo que fue en su momento Santiago Bueno, no debutó. No debutó, un juvenil que le podríamos haber sacado mucho potencial y le podríamos haber disfrutado mucho en primera. No debutó en primera y se fue al Barcelona B. Entonces, apuntar a eso también, ¿no? A que los podamos disfrutar un poco más en primera, podamos ver el potencial, su crecimiento, cómo se desarrollan en primera, todas esas cosas. Y que conseguir títulos con el club, ni que hablar. Gente, opinar sobre este tema es importante. Juveniles de Peñarol, saga, ¿qué opinan? ¿Estará? Ustedes dicen que Alfredo Arias echará mano a alguno, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Suscribirse y darle like. Chao.